Entonces, finalmente, podríamos considerar que los consumidores intentan por diseño o resulta de un alto costo, efectivamente, incentivar a que transmitan información acerca de cuál es el verdadero perfil de demanda y cuál la verdadera disposición a pagar que puedan tener los consumidores, de manera que en esas condiciones se extreman las dificultades, los problemas de información. Y en este caso, entonces, es difícil tarifar, es difícil generar una tarifa no lineal lineal, perdón, y seguramente única para los grupos de consumidores o una tarifa o un precio por unidad vendida común y, digamos, costos de entrada o cargos fijos diferentes por consumidores. En este caso, entonces, es posible hacer una combinación de tarifación no lineal para ambos grupos de consumidores y es lo que típicamente se aplica en los llamados modelos de información oculta o modelos de tipo oculto, los hidden types, que son, digamos, una de las formas más sofisticadas en las que se intenta abordar el tema de la separación de los consumidores. Y este tipo de modelos parte de consumidores que pueden tener funciones de utilidad diferentes, funciones de utilidad que aquí las estamos presentando como o expresando como la utilidad neta u del sujeto yésimo, siendo que esta es la diferencia, la captura de excedente del consumidor o digamos del equivalente monetario a ello como primer componente de la ecuación, descontado el pago que efectivamente tiene el valor de ese paquete, que de nuevo puede contener o no cargos fijos. ¿Okay? El pago por adquirir esa cantidad que maximiza la utilidad de ese consumidor. Y fíjense que en el componente de la izquierda tenemos el resultado pues simplemente de considerar digamos, el precio de reserva, la disposición a pagar V por el número total de unidades que maximiza, digamos, óptimas para el consumidor, multiplicado por un tita sub i, tita sub i, que básicamente es como un coeficiente de preferencia, que puede ser más alto o menos alto, dependiendo de efectivamente de cuál sea la, la valoración en el margen que hace el consumidor de ese bien, de cuánto contribuye a la utilidad, y que puede ser muy fuerte o puede ser muy baja, y por supuesto también incorporando en ese tita la capacidad de pago, porque al final del día yo puedo valorar mucho algo, pero si no acompaño ese deseo con el poder adquisitivo correspondiente para, para materializar demanda efectiva en el mercado, pues simplemente no cuento en el mismo, no soy ni siquiera un registro contable en ese mercado. Y separamos entonces a los consumidores en función de el valor que puede tomar efectivamente ese tita, asumiendo que ciertamente son diferentes y por consecuencia entre consumidores y por consecuencia uno de los titas excederá al otro. En este caso, entonces, estamos diciendo que el tita iésimo, que se corresponde, digamos, con el perfil de consumidor sub A, excede al tita reflejado en el consumidor jésimo, que sería agrupado en el tita B. De manera tal que hay, digamos, dos grupos, uno que valora mucho más, el grupo A, la mercancía, uno que lo hace en menor cuantía, de manera tal que ceteris paribus el resto de las cosas, pues ciertamente la utilidad derivada para el grupo A de un cierto precio y una cierta tecnología de aplicación de la tarifa va a derivar una mayor utilidad del grupo A que el grupo B. Y sabemos, digamos, que hay un mercado, hay un tamaño del mercado constituido por N consumidores, N consumidores que podemos discriminar en términos
de beta y de uno menos beta, de suerte tal que normalizado eso suma la unidad donde a priori no sabemos los tamaños. Sabemos que hay betas y no betas, es decir, sabemos que hay un grupo de consumidores A y B. No sabemos a ciencia cierta, al menos no en la primera ronda o a la hora de diseñar el paquete, cuán profundo es el mercado de los consumidores A y cuánto lo es de los consumidores B. De manera que, de nuevo, sabemos que hay betas, podemos calcular la probabilidad del tamaño del mercado de A, del mercado de B, pero consumidor a consumidor no sabemos, o la firma no puede reconocer efectivamente quién es A y quién es B. En esas, digamos, bajo esas consideraciones, puedo diseñar o puedo intentar diseñar dos paquetes dirigidos a cada uno de los grupos por separado, que cumplan simultáneamente, y esto es absolutamente indispensable, que cumplan dos requisitos, dos restricciones. Primero, no vamos a descartar, no vamos a desechar ningún segmento de ese mercado, es decir, nadie puede dejar de comprar. Siempre tenemos como recurso de última instancia hacerlo, ¿ok? Y por tanto, una masa heterogénea, difícil de identificar y de diseñar para ella unos paquetes que traten de maximizar el beneficio, puede ser lo suficientemente difícil como para simplemente desechar y pensar y generar, digamos, un solo paquete que consciente de estar con ese paquete expulsando a un cierto segmento, a un cierto componente o grupo de consumidores, ¿ok? Entonces, en este caso, entonces, el diseño trata de evitar efectivamente esa pérdida de masa corporal que supone el descartar, casi que por diseño, los consumidores. Eso se llama la restricción de participación. O sea, deben todos los consumidores potenciales de ese mercado participar. Y lo segundo es la llamada restricción de compatibilidad de incentivos, es decir, cada consumidor debería, en el caso ideal, en el caso, digamos, optimal, debería comprar exactamente el paquete para el cual fue diseñado el delivery de ese producto. Entonces, si yo he diseñado un paquete para el grupo de demanda alta, pues los demandantes de ese grupo demandan ese y no para los de demanda baja y viceversa. De modo que no hay trasvase de demanda de una categoría, de uno de los grupos que la segmentación me ha identificado a priori y del otro. De manera que al final podemos reescribir tanto las funciones y desigualdades, tanto las funciones de beneficio como desigualdades en términos de la utilidad, bajo estas dos expresiones. El beneficio, pues desde luego, constituye el ingreso generado para el grupo A, que lo es en base al tamaño total del mercado ponderado por la importancia que en SN tiene el componente beta, es decir, el componente o la participación o la cuantía que representa ese grupo de consumidores, sumándole los ingresos expresados correctamente como la fracción restante del mercado, que suponemos que es B, por la tarifa diseñada para este grupo, menos los costos de servir ambos mercados. Y ojo, ahí al final del día el C es común, de manera que lo único que varían son los volúmenes que finalmente logremos transar en cada uno de los grupos, porque no hay, digamos, no hay diferenciación de producto, es decir, no hay algo así como el producto con el que se sirve el segmento A tiene mayor calidad, etcétera, o tiene algunas condiciones más favorables, como por ejemplo, de hecho, sería, bueno, el servicio de transporte aéreo. Bueno, muy bien, tú lo puedes hacer, además de otros detalles, en primera clase o en clase ejecutiva o en clase turista. Y al final, la duración del vuelo es la misma, el aparato es el mismo, la altura, todo lo demás,
pero hay, digamos, unas diferenciaciones por comodidad del asiento, por prioridad en el abordaje, por calidad del servicio en cabina que se está ofreciendo, de manera tal que termina siendo un producto ligeramente, y a veces no tan ligeramente, sobre todo cuando los viajes son muy largos, ligeramente diferenciado. Entonces, esta es, digamos, la ecuación, como podemos expresar la ecuación de los beneficios, y la utilidad derivada tendría justamente por el principio de restricción de compatibilidad de incentivos, simultáneamente satisfacer estas dos desigualdades. Es decir, que la utilidad derivada para el grupo de consumidores B de comprar el paquete B sea mayor que la que estos mismos consumidores B derivarían de la oferta del paquete A. Y simultáneamente, digamos, por simetría, también eso ocurre para los consumidores A, de modo tal que es mayor la utilidad neta si yo compro el paquete A, que si, como grupo A, que es decir, el paquete diseñado para mi grupo, que si lo hiciera para la oferta del paquete del programa, digamos, de catarsis, de manera que, bueno, que los beneficios quedan efectivamente establecidos de esta forma, que hay una especie de repetición que eliminaremos y esto pues también sería el resultado, pero destacar que hace que en principio al también cumplir la restricción de participación, trate en la oferta óptima de ambos paquetes de sacar todo el provecho posible al grupo de consumidores más sensible, de manera que en el óptimo, en el ideal, digamos, de diseño, de desarrollo del producto, debería hacer que la utilidad neta fuera cercana a cero o cero para el grupo B, que es el grupo, digamos, más sensible, más proclive a salir del mercado por razones de menos valoración, por razones de menos renta, en tanto que si eso es así, pues para ese cargo, la utilidad neta del grupo A sería francamente positiva. Eh, entonces, eso lo podemos hacer y digamos una forma, y no me voy a detener tanto en eso, nada del tiempo, eh, eh, digamos, de lidiar, de manejar, o de hacer un control de daños de ese hidden types, eh, eh, sería ofrecer, digamos, dos alternativas tarifarias a los consumidores, de manera tal que incentive a que uno de ellos pueda recibir una tarifa en dos partes, el otro pueda recibir, digamos, eh, digamos, lo cual permitiría, desde luego, en principio, elevar el beneficio, en tanto que el consumidor A podría seguir experimentando, digamos, eh, 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 es exactamente al revés. Aquí estamos señalando que efectivamente la tarifa en dos partes podría ser aplicada al grupo A y el grupo B seguiría, dadas las condiciones, digamos, del problema, continuaría aplicándole siendo sujeto de una aplicación de una tarifa única y lineal. Y este es el caso, efectivamente, del equilibrio original. Si no diferenciaras entre grupos de consumidores, alcanzarías un equilibrio inicial como donde se selecciona para el grupo B. El equilibrio en A es un poco confuso por la identificación de letras, que sería, fíjense ustedes, una tarifa directamente, un paquete que tiene un costo, un valor de PQ, y que es común tanto en precio, más no así en volumen, por la mayor disposición a pagar por parte del grupo A,
y que haría que en la función de isutilidad se hiciera tangencia correspondientemente en A para el grupo B y en B para el grupo A. Serían equilibrios con una tarifa lineal y única para ambos consumidores, para ambos grupos de consumidores. Y por supuesto, el consumo del grupo A sería mayor, pues simplemente por esa mayor disposición a pagar, por esa mayor valoración, por ese mayor nivel de renta o, digamos, ingreso que tiene. Alternativamente a eso, se podría diseñar y separar efectivamente al grupo A del grupo B y ofrecerle al grupo A una tarifa en dos partes. Una tarifa que, fíjense, a diferencia de esta lineal y que parte del origen y por tanto que no tiene un componente de cargo fijo, la otra tendría dos partes, tendría el cargo fijo en F, y por tanto, para cero consumo de ese bien, el tener la posibilidad de consumirlo generaría una barrera de acceso o un F, exactamente esta altura. Cierren por favor los micros. Y a su vez, tendría digamos, un componente variable por volumen, que sería efectivamente el valor de la pendiente, esta que no sería otra cosa que un P eventualmente igual a C o al costo marginal. Fíjense ustedes que en este caso, entonces, si se le ofreciera la posibilidad al grupo A de optar por la tarifa que recibe el grupo B y que está diseñada para el grupo B, o recibir digamos, u optar por el paquete que que se ha elaborado, que se ha ideado para abastecer ese grupo, pues simplemente, digamos, por autorrestricción en la búsqueda de la optimización, digamos, de utilidad, efectivamente, el equilibrio en C sería Pareto preferido al equilibrio en B. En el sentido de que efectivamente en C, que supone además un mayor volumen del que para la tarifa plana y única previa estaría alcanzando, le permitiría efectivamente ahora maximizar o mejorar su nivel de utilidad, haciendo que se alcance una función de utilidad neta UA sub 1, que por supuesto es preferida para el consumidor respecto a la UA0. Y ello recordando que efectivamente cuanto más cercano se encuentre a las abscisas, la función de utilidad neta representará un mayor nivel de bienestar para el consumidor y por consecuencia será preferida, no será indiferente al consumidor a estar en UA1 versus UA0. Y por supuesto, eh, al final recordemos, lo mejor que le podría pasar a ese consumidor sería que se le diseñara una tarifa para la cual la función de utilidad neta exactamente fuera tangente en el eje de la abscisa a eh, lo cual representaría, fuera tangente al eje de la abscisa, lo cual representaría que estoy obteniendo la máxima cantidad posible del bien a cero costo monetario. ¿Okay? Entonces, en este caso, este es un diseño que simultáneamente mejora el bienestar del consumidor, de un grupo de consumidores, separa, segmenta la oferta de paquetes de un segmento al otro segmento y a su vez termina mejorando el beneficio del monopolista. Y ciertamente para el consumidor del grupo B, esta tarifa simplemente sería inalcanzable, más que inalcanzable, sería una tarifa que provocaría traspasar o hacer tangencia en cualquiera de los puntos sobre una función de utilidad neta UDP 1, 2, la que ustedes quieran, que sería claramente Pareto inferior. Por ejemplo, esta tarifa no sería rechazada por el grupo B en la medida en que representa un mayor gasto, representa un nivel de utilidad neta inferior.
De modo que este tipo, digamos, de combinación tarifaria cumpliría con el doble propósito de mejorar el beneficio del consumidor y al menos de mejorar la utilidad de un segmento, de una porción de los consumidores. ¿De acuerdo? Bien, entonces las implicaciones y ya el comentario final antes de hacer el corte sería, bueno, un sistema tarifario de esta naturaleza, pues logra o tiende a lograr que el grupo de consumidores de baja demanda pierda todo su excedente o se le extraiga una fracción sustancial de dicho excedente. Por supuesto, eso significa que hay un volumen transado, un volumen de unidades colocadas en el mercado inferior al que se representaría en el caso del First Best para una estructura de consumidores y de poder de mercado diferente, desde luego, lo cual supone que hay una distorsión en el componente bajo de la demanda. Pero efectivamente, con este tipo de tarifación, al menos, no solamente se extrae todo o casi todo el excedente consumidor del grupo de demanda más débil, sino que también permite alcanzar o transferir algo del excedente consumidor del segmento de demanda alta. Eh, para este grupo, el excedente del consumidor no es nulo, es positivo, este, y en general diríamos que se acerca al first best, es decir, eso permite, como ustedes observan, un desplazamiento, un volumen que nos acerca o nos hace conciliar la eficiencia y el abastecimiento, digamos, bajo el criterio first best de la máxima de lograr efectivamente colocar el número de unidades que maximiza conjuntamente el beneficio del monopolista y del consumidor. Y por supuesto, el cuánto te alejes del first best en la demanda baja o en la parte baja va a depender de cuánto sea la relevancia que tiene beta y obviamente pues uno menos beta por diferencia. ¿De acuerdo?